Buenos días a todas y a todos. Buenos días o buenas tardes también a aquellos que nos estéis viendo a través del canal YouTube. Los vídeos de la primera sesión ya están subidos y los de la segunda estarán hoy a lo largo del día. Y arrancamos esta tercera jornada del seminario doctoral del Premio Europeo Carlos V, Angela Merkel, sobre la fortuna de estar unidos, garantizar y fortalecer la cohesión de Europa. Tenemos una intensa jornada hoy por delante y vamos a comenzar hablando de temas sociales con la presentación de Rodrigo de la Torre Muñoz, cuyo panel estará dirigido por Frédéric Mertens de Wilmars. Él es profesor titular de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas y director del Departamento Jurídico, además de codirector de la Cátedra de Cultura de la Seguridad Euroatlántica en la Universidad Europea de Valencia. Y además nos honra decir, como ya hemos dicho anteriormente, porque es su segundo panel en este seminario, miembro de la Red Iberoamericana de Alumni de Juste. Muchas gracias a todos por vuestra atención y, Frédéric, muchas gracias también por haber asumido esta doble responsabilidad de poder dirigir dos de las contribuciones de este seminario. La audiencia es toda tuya. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Y reitero muy brevemente mi agradecimiento por contar conmigo otra vez aquí en Juste. Y pues esta mañana vamos a ver bueno, una dimensión social, pero también en un marco, ¿no?, y histórico de lo que es Europa. Es verdad que pues, nos paramos, si no me equivoco, al año 95. Y Rodrigo nos explicará el porqué. Bueno, pero no nos olvidemos que el pasado tiene siempre consecuencias actuales. O sea, cuando hablamos de la historia, no nos olvidemos que hay siempre hay hechos o situaciones actuales que son de una cierta manera resultado directo o indirecto de lo que ha pasado, y aquí concretamente en la construcción sociales de este espacio que se llama Europa. Y sin dilación, pues voy a dejar la palabra a Rodrigo, que seguramente nos dará pues mucha perspectiva justamente sobre lo que estoy comentando. Yo creo que sería interesante después de su intervención además de tener todas las preguntas legítimas sobre lo que nos contará, de hacer ese esfuerzo de la conexión entre el pasado y el presente. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias. Ya tienes todo el espacio para ti. Bueno, muchísimas gracias, profesor Martens, por la presentación. Muchísimas gracias también a la Fundación Academia Iberoamericana de Estudios Europeos de Juste, al Tribunal también, y a mis compañeros, por hacer posible el evento de esta semana y también por hacer posible que pueda compartir con todos vosotros los resultados de una investigación que realmente es paralela a mi tesis doctoral. No se encuentra como tal en el eje central de lo que va a ser luego una posterior monografía, sino que es precisamente la exploración de otros campos, otras líneas de investigación, también otras metodologías que sobre todo me gustaría ya explotar en una etapa postdoctoral. Concretamente, el tema sobre la Europa social me surgió y me comenzó a interesar cuando empezaba a escribir los primeros borradores, o quizá más bien a planificar, más que a escribir, los primeros borradores sobre los últimos capítulos de mi tesis doctoral, la cual consiste en la europeización del estado del bienestar en España y el rastreo y análisis histórico sobre las influencias y consecuencias del proceso de integración sobre las políticas sociales y económicas de la transición y la consolidación democrática.
Y muy concretamente, el interés sobre la Europa social de estos años, de esta cronología, entre el 85 y el 95 del siglo pasado, surgió sobre todo a partir del texto sobre las consecuencias del Tratado de Maastricht en el estado del bienestar en España, a partir de sobre todo 1992 y 1993. ¿Por qué me surgió precisamente este interés? Porque precisamente a través de un cruce de referencias entre archivos ministeriales, archivos de la administración pública en España, archivos europeos y también archivos con documentación de sindicatos y de documentación también proveniente de las empresas y de la patronal española, yo lo que pude observar es que precisamente ese rastreo de consecuencias conllevó no solo la devaluación y del poder monetario en España justo en un momento donde los criterios de convergencia predominaron por encima de otro diseño de políticas públicas, sino que también las consecuencias del Tratado de la Unión Europea supuso dos eventos que se podían considerar como de conflictos sociales, que son las huelgas generales de 1992 y 1993. Ambas provocadas precisamente por el deterioro no solo del diálogo social en España, sino también del diálogo social a escala europea. Y es aquí donde pongo el foco de esta presentación. Las preguntas entonces que me surgieron es si precisamente los acontecimientos que habían ocurrido en España por el diseño de ciertas políticas sociales que recortaban el acceso a ayudas y a prestaciones por desempleo a causa de los criterios de convergencia para el Tratado de Maastricht, se podían también aplicar al plano europeo o directamente también por qué se llegaron a esas conclusiones y por qué se diseñaron. De esta forma, empezaré esta presentación, lo primero, realmente, a través de un estado de la cuestión sobre qué es la Europa social y qué se puede definir como política social, tanto desde una agenda de investigación de las ciencias sociales en general como de la agenda de investigación de la historia de la integración europea. Asimismo, luego pasaré a explicar la metodología, que de forma muy resumida consiste precisamente en análisis cualitativos y en la consulta de diversos archivos institucionales, tanto en mis estancias tanto en Florencia como en Bruselas, y posteriormente pasar a explicar un resumen y unos resultados de la propia investigación. Por lo tanto, agradeceré todo comentario y toda pregunta que se puede hacer porque, lo dicho, no es realmente el tema principal de mi tesis doctoral, pero sí es una línea de investigación que me gustaría seguir explotando, seguir investigando y seguir profundizando en el futuro cercano. Bien, precisamente para justificar este tipo de estudios habría que considerar más bien cómo la Europa social se ha convertido en un tema predominante en lo que se conocen como los estudios europeos, al menos desde el punto de vista de las ciencias sociales y desde el punto de vista concretamente de la ciencia política, la sociología y la historia. En este sentido, hay dos eventos que todo el mundo conocemos, que es lo que han dado importancia a este tipo de estudios y a este tipo de temáticas, que son la crisis de 2008 y la pandemia de COVID de 2019. Ambos eventos tuvieron consecuencias intelectuales y sociales sobre el diseño de investigaciones, sobre también las metodologías y sobre también la propia epistemología de lo que se puede considerar como política social europea, que refleja una paradoja. Por un lado, la consecuencia de la crisis de 2008 reflejó precisamente un aumento objetivo de la desigualdad en la Unión Europea, lo cual precisamente redundó en estudios críticos sobre no solo cómo diseñar una política social, sino también qué consecuencias ha tenido una unión económica y monetaria y ya más tarde, pero más que se puede relacionar ya con los debates actuales, directamente repensar qué modelo de integración europea tenemos actualmente. Sin embargo, si bien esta línea crítica se reforzó debido a los acontecimientos de 2015 y 2016, la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias da una imagen diferente. Y no solo diferente, sino totalmente alternativa. La pandemia de COVID-19 proyectó al mundo una Unión Europea que era capaz de cooperar, que era capaz de ligarse y cohesionarse mediante la cooperación financiera y que era sobre todo también capaz de poder redistribuir a través de fondos comunitarios ayudas y prestaciones sociales. No solo a través de los fondos de la recuperación y resiliencia, sino también la compra conjunta de vacunas o estrategias también de vacunación que, si bien no fueron comunitarias, sí estuvieron más o menos coordinadas entre los propios Estados miembros. De tal forma que venimos de una paradoja. La política social es al mismo tiempo subsidiaria, pero también refleja cierta cohesión y cierta transversalidad entre los Estados miembros. Y de esta forma, la historia, como toda ciencia social, se nutre, para definirla, de otras disciplinas, sobre todo de la ciencia política
y las relaciones internacionales. Para ello, lo primero que habría que ver es qué se distinguía por Europa social al final del cambio de milenio y cómo esa evolución ha cambiado hasta actualmente. Lo cual es de destacar porque es de los objetos de estudio más ricos en los últimos años y cuya metodología y cuyo marco teórico también ha variado considerablemente. Es necesario decir que en el cambio de milenio, para comprender este recorrido de la literatura científica, había una división epistemológica entre lo que es la política social de los Estados miembros y la dimensión social de la integración europea, comprendidos como dos objetos de estudio separados, interdependientes, pero separados, y que precisamente en la que predominaban los estudios comparados de los sociólogos y los politólogos de los años 90. Spin Andersen, Maurizio Ferrera, Bent Grave, este tipo de autores que precisamente destacaron no solo categorizaciones dentro del proceso de construcción europea, os sonará a todos el estado del bienestar nórdico, el estado del bienestar anglosajón, el estado del bienestar continental y un estado del bienestar de la Europa del Sur. Esos resultados fueron precisamente derivados de una época intelectual en la que el proceso de construcción europea se valoraba a sí misma como un proyecto de éxito absoluto. Y precisamente ello pudo haber redundado en metodologías teleológicas y en conclusiones que precisamente partían de que la europeización de políticas sociales y económicas era un proceso cuyo progreso era inevitable. Sin embargo, esto aparte también recrea otras dificultades, como era la poca sensibilidad histórica con estas perspectivas, o dentro de la poca sensibilidad histórica no había diálogo entre estas disciplinas. Y aparte que no había diálogo, estaba la investigación sobre el papel de la construcción europea sobre los orígenes de los estados del bienestar en sus estados miembros, estaba muy reducido a autores que concretamente se removían por círculos entre ellos cerrados, también porque la disciplina estaba comenzando, y sobre todo muy focalizados en lo que es el Instituto de Estudios Europeos en Florencia. Sin embargo, este periodo, que fue precisamente el primer boom sobre los estudios estado del bienestar y sobre la dimensión social de la integración europea, conllevaron que precisamente dicho término sufriese de polisemia. ¿Por qué? Porque sus epistemologías, sus marcos teóricos y también sus formas de llevar a cabo investigaciones redundaron en un cambio de óptica muy diferente. Se pasó muy rápido y en muy pocos años de estudios comparados de políticas sectoriales y políticas sociales a precisamente perspectivas más relacionadas con la cuestión transnacional de la política social europea. Sin embargo, no habiendo del todo un diálogo con otras disciplinas como la historia. Actualmente, y después de la crisis de 2008, hubo un periodo sobre la literatura científica de la Europa social en la que ya se empezó a comprender de manera más extensa la relación entre la política social de los Estados miembros, su interdependencia con otro tipo de políticas como la fiscal, la comercial y también su relación completamente directa con aquellos estudios sobre la dimensión social de la integración europea. Sin embargo, a causa de la crisis de 2008, la desigualdad que originó y también los procesos de precarización laboral que sufrieron todos los Estados miembros durante los años 2010 y 2012, llevó a cabo una explosión de estudios excesivamente críticos con este objeto de estudio, hasta tal punto que se llegaron a dar debates dialécticos por parte de autores como Stefan Leifried o Fritz Scharf, desde la politología, pero desde la economía también, por parte de Robert Saleh, que explicaban que realmente la política social funcionaba a partir de dos tipos de integración, la integración negativa y positiva. Realmente estos debates actualmente están bastante puestos en tela de juicio por la politología actual, porque llegaron a un punto de esterilidad. No había más opción y no había más replanteamiento en los objetos de política social dentro de lo que son los estudios europeos, hasta precisamente que llegó la pandemia de COVID-19. Esa forma de repensar la forma de cohesión social que tiene la Unión Europea llevó a politólogos muy destacados como Martin Crespi, Birte Wassenberg o Anton Emmerich a replantear que realmente el proceso de construcción europea es un proceso que actualmente está inconcluso, que tiene una evolución gradual y que asimismo se concibe como una cuestión complementaria a las políticas sociales y económicas de los Estados miembros. Y que dentro de este esquema hay toda una franja de posibilidades en las que se puede profundizar, extender, criticar, pero también precisamente
expandir, para reforzar este tipo de cohesión social. Este nuevo giro realmente ha tenido su boom en los últimos años, se sigue explotando actualmente y hay artículos que salieron justo hace un mes que precisamente repiensan la gobernanza socioeconómica de la integración europea en este plano. Un plano que junta precisamente perspectivas críticas, pero también con conclusiones asertivas sobre qué es posible de diseñar y cómo una dimensión social de la integración europea que sea sostenible y que precisamente pueda tener el beneplácito de los Estados miembros y también de los actores no estatales que están involucrados en el proceso de construcción. Bien, realmente entonces lo que se ve es más bien dos tendencias, en lugar de dos tendencias, una más crítica y otra más asertiva, que los historiadores irremediablemente hemos heredado. En la agenda de investigación de la historia de la integración europea, los historiadores funcionamos un poco a posteriori. Una vez que el objeto de estudio ha sido ya bastante explotado por politólogos y sociólogos, es cuando entramos nosotros. Trabajamos sobre ellos y trabajamos actualmente con ellos, lo cual es algo de celebrar, porque precisamente llevamos una época intelectual en la que la relación entre la historia y, por ejemplo, la ciencia política es como la expresión para definir las relaciones entre España y Portugal, a costas voltadas y mirándonos por encima del hombro entre nosotros. No obstante, precisamente creo, y esto es opinión personal, pero lo podemos debatir, que precisamente el hecho de mirarnos por encima del hombro ha hecho que podamos aprender el uno del otro y que precisamente podamos adoptar metodologías que ya no hacen que los estudios sobre Europa social puedan ser interdisciplinares, sino transdisciplinares. En ese sentido, ¿cómo la historia de la integración europea ha heredado esta dualidad o estas dos tendencias sobre la forma de abordar la política social? Por un lado, tenemos estudios con historiadores como Antonio Barsori, Lorenzo Mecchi, Logan Bach-Lucet, Emmanuel Mourlon-Drouot, Kiran Patel, que abogan precisamente por una perspectiva más asertiva. Sus metodologías y sus objetos de estudio se centran precisamente en las relaciones transnacionales de las políticas públicas europeas y precisamente reaccionando ante fenómenos como el multilateralismo, la reestructuración del capitalismo a finales del siglo XX y también los propios proyectos ambiciosos de la Constitución Europea, como son la Unión Económica y Monetaria, y también las propias políticas de igualdad regional. En ese sentido, estos autores derivan en una tendencia que es más asertiva, con lo que son las políticas sociales en perspectiva histórica, y que precisamente abogan por una mayor expansión de estos objetos de estudio a otras disciplinas, disciplinas subtemas, como son el medio ambiente, la inclusión o la sostenibilidad. Siguen una metodología, podemos decir, top-down, precisamente a partir de archivos archivos nacionales, pero también archivos institucionales, y sobre todo centrándose en algo que los historiadores nos estamos adentrando desde hace muy poco, como es en los procesos de desarrollo de políticas públicas a nivel europeo y a nivel también de estudio comparado, cogiendo ambas metodologías y abordando precisamente cuestiones que realmente han hecho replantear qué es la política social en perspectiva europea, cómo se puede investigar y poniéndola al mismo nivel que los estudios de otras ciencias sociales. Sin embargo, hay otra rama, hay otra tendencia que, con un marco teórico muy parecido, también basado en las consecuencias de la Guerra Fría, el multilateralismo y la reestructuración del modo de desarrollo, ha llegado a conclusiones diferentes, también con archivos y visitas y cuestiones metodológicas diferentes, que consisten precisamente en ver los actores no estatales, análisis de partidos políticos en el marco del Parlamento Europeo, análisis de los sindicatos y esto es de celebrar, hasta hace una semana, análisis de la posición de las empresas ante la Unión Económica y Monetaria. Digo de celebrar porque realmente hasta hace justo una semana que se publicó un artículo en la revista Business History de la investigadora Alexandra Kormenica de la Universidad de Maastricht, las empresas nunca habían sido un objeto de estudio y si lo había sido de una forma muy complicada por el acceso a su documentación y el nivel de dispersión que ésta ha tenido durante muchos años. Sin embargo, ahora precisamente vemos cómo hay una perspectiva de los agentes sociales que se puede enriquecer y que precisamente basa una política social europea en torno al diálogo social. No obstante, y aquí viene la pregunta de investigación, estos estudios sobre todo se han centrado o bien desde la perspectiva de la historia económica como tal, o bien precisamente en una cronología que es anterior a la que yo dispongo aquí. ¿Por qué? Porque lo que interesaba hasta este momento era precisamente ver cómo había impactado la crisis del petróleo en las políticas públicas de los Estados miembros. Actualmente existe, si bien
es un vacío historiográfico, pero no un vacío científico, en torno precisamente a las acciones de la Comisión de l'Ors y de la Unión Europea en política social entre el año 1985 y 1995. Un periodo muy marcado, precisamente, en el que la política social se vuelve predominante, no solo por los debates, sino también por la propia elaboración del Tratado de la Unión Europea y, precisamente, de la expansión de la política social en este mismo acuerdo. Sin embargo, como a los historiadores nos encanta problematizar, este vacío científico precisamente tiene que partir no tanto de una perspectiva totalmente crítica, sino más bien de una perspectiva asertiva que combine precisamente ambas metodologías, el plano institucional y el plano de los agentes sociales. En este sentido, a partir de la metodología, yo lo que he utilizado sobre todo son consultas a archivos institucionales. En concreto, el Archivo Histórico de la Unión Europea en Florencia, durante mi primera estancia allí, y concretamente consulté fondos de documentación encargados de actas sobre el Consejo de Ministros, intercambio de notas diplomáticas dentro de los propios representantes y también intercambio de notas internos dentro de la propia comisión. Y aquí me gustaría destacar sobre todo de este archivo los fondos personales de Jacques Delors, François Lamoureux, Peter Sutherland y Émile Noël. ¿Por qué? Porque son fondos muy ricos, son fondos también con una documentación de tipo político impresionante y que precisamente todavía está por explotar, y porque además precisamente conlleva una relación interna de la propia comisión donde se ve realmente qué dificultades pudo haber atravesado este proyecto de la Europa social, cómo se abordaron y si se llegaron a solucionar. En este momento, precisamente, el problema de estos fondos personales y el problema que tiene, por ejemplo, el Archivo de la Unión Europea en Florencia es que precisamente no ha obtenido todavía todo este cúmulo de fondos. ¿Por qué? Porque faltan fuentes, como por ejemplo correspondencia, cronos, y también falta precisamente los propios análisis que hacían los agentes sociales sobre este proceso, sobre el propio diálogo social durante estos años. Ello me llevó a una segunda estancia en Bruselas, donde precisamente pude observar los fondos y los archivos que complementan la información que pude consultar en Florencia. Y de aquí, sobre todo, me gustaría matizar que el archivo del Parlamento Europeo no está en Bruselas, está en Luxemburgo. Tuve que escaparme un par de días en tren, pero la visita fue bastante fructífera. Pero aquí, sobre todo, lo que quiero destacar son las fuentes que provienen de los consejos europeos semestrales, los cuales no estaban disponibles en Florencia, y una fuente a la que he podido tener el privilegio de ser el primero en tener acceso en ella, que es los fondos del gabinete de Jacques Delors, al menos de su primer mandato entre el 85 y el 89. Precisamente, unos fondos que actualmente han terminado de desclasificarse, que están en proceso de digitalización y que, salvo precisamente en mi caso, están cerrados a la investigación. Repito por eso que tuve un privilegio enorme de que pudieran darme acceso a esas carpetas, porque con ellas he podido construir parte de este texto y porque precisamente demuestra, yo creo, el grado de transparencia y compromiso, al menos de los órganos de documentación y archivística de la Comisión Europea, sobre este tipo de investigaciones. Es decir, los propios organismos alimentan que haya trabajos sobre política social europea en perspectiva histórica. De tal forma que a partir de estas fuentes se puede dividir realmente estos 10 años en 3 periodos. El primero de ellos, desde el año 1985 hasta 1989, 88 más bien, es un periodo muy prolífico, de fertilidad de los debates de política social y precisamente en el que se demuestra que había un ímpetu político en torno a este campo. Como podéis ver en este mapa, en el año 1985 la desigualdad regional es bastante notable. Ese mapa refleja la situación del gasto social en los Estados miembros, que revela no solo diferencias en este tipo de despliegue financiero, sino también disonancias de capacidad de desarrollo entre Estados miembros. No obstante, esto en 1985 no era nada nuevo, porque la diferencia regional entre una Europa continental y una Europa del Sur ya era bastante palpable. Era algo que se prospectaba desde 1977, que hubo un replanteamiento sobre la compatibilidad entre las adhesiones de España y Portugal y los proyectos de Unión Económica y Monetaria. Y también lo que revela es, precisamente, una prioridad de política social dependiendo del Estado miembro. No obstante, y aquí hay que matizar,
había países y había medidas dentro de los propios países que establecían las bases y allanaban el camino para una expansión de las estructuras de bienestar. Como es, por ejemplo, el caso de España, que en 1985 también firmó una cuestión que ha pasado un poco desapercibida porque se cumplirá este año a finales también el 40 aniversario, como es la firma del Acuerdo Económico y Social. Un pacto que realmente muy parecido a los pactos de posguerra de Europa, que precisamente, valga la redundancia, europeizaba las capacidades de desplegar política social y económica dentro del país. Sin embargo, ya que hay que matizar, si bien, como os he dicho, esto era prospectable, esto era esperable por parte de la política europea, lo siguiente que os voy a enseñar sí que supuso un choque para la clase política y también para la propia administración y los propios técnicos funcionarios dentro de la Comisión Europea y del Consejo. Y es esto. Esto, concretamente, es una situación a la que actualmente estamos bastante naturalizados o bastante acostumbrados, pero que en este momento, en 1985, no había precedentes para ello. Es precisamente una comparación, lo que pueden ver, entre un gráfico y otro, sobre la evolución del desempleo en la Comunidad Económica Europea entre el 79 y el 85 y la evolución de la inflación entre el 73 y el 85. Como se puede ver, precisamente lo que existió durante esos años es un aumento gradual, sostenido, del desempleo dentro de la Comunidad Económica Europea, que para nada era compatible con el descenso paulatino de la inflación a partir del año 1980. ¿Por qué esto suponía un precedente en la historia de Europa? Porque rompía totalmente con los esquemas de economía política keynesiana a la que la clase política estaba acostumbrada hasta este momento. Realmente, en el modelo económico de posguerra, y sobre el que se levantó parte del proceso de construcción europea durante los tratados de Roma, esto era inconcebible, porque no se considera como algo posible. Sin embargo, ocurrió. De tal forma que en 1985, que se puede considerar quizá un año cero para el proceso de integración europea, porque es un año de replanteamiento, de repensar el propio proceso de integración europea y las reformas, surgen dos procesos paralelos. Por un lado, la conferencia intergubernamental del Acta Única Europea para la reforma de los tratados, y por otro, una serie de cumbres internas de la Comisión en el Palacio de Balduches. Las cumbres del Palacio de Balduches comenzaron como una serie de seminarios internos de la propia Comisión a la que ya estaba acostumbrada para repensar precisamente las capacidades del organismo en cuanto a despliegue e iniciativa de políticas públicas. No obstante, el proceso de Balduches, según fue evolucionando también la conferencia intergubernamental del Acta Única y la perspectiva de la política social en este propio evento, se fue amoldando y se fue adaptando a los desafíos que Europa presentaba en ese momento o que quería proyectar. En este momento, precisamente, lo importante era considerar la política social como un elemento de cohesión interna que sirviese también de amparo y justificación de la proyección exterior de la Comunidad Económica Europea. Es decir, reforzar la cohesión interna a través de una política social para precisamente justificar un nuevo proyecto comercial y de presencia de la Comunidad Económica Europea en el mundo. En este sentido, la política social, para dotarla de pragmatismo, la Comisión Europea, y en función de cómo se estaba desarrollando las conferencias intergubernamentales, redundaron en un cierto derivaron una toma de conciencia respecto a cómo realmente hacer que una política social, la cual había estado estancada desde el Consejo de París de 1972, podía llevarse a cabo, podía aprobarse. De tal forma que lo que idearon fue ligar directamente la política social europea con las iniciativas de política laboral. Para ello, en el libro blanco de la Comisión Delors ya se exponía el necesario intercambio de información con los agentes sociales, a los cuales se les incluyó en el proceso de Balduches que he mencionado. De tal forma que esa cumbre, o esa sucesión de cumbres internas de la Comisión, pasaron de ser no solo debates introspectivos sobre el proceso de integración europea, sino también de debates sobre estrategias de convencimiento hacia los Estados miembros y también de persuasión hacia los sindicatos y las empresas europeas. Como podéis ver, precisamente desde el propio 31 de enero de 1985, los intercambios con la Confederación Europea de Sindicatos y con la Unión de Confederación de Empresas Industriales fueron constantes. Y en ese sentido, a lo que se llegó a la conclusión durante tanto el proceso de Balduches como la conferencia gubernamental del Acta Única fue que había que compaginar el incentivo a la inversión privada con el control de la inflación
la disminución del desempleo y la extensión, más que en profundización, de las políticas sociales para que pudiesen llegar a tener un background institucional. De tal forma que la estrategia de la Comisión fue erigirse como un árbitro no solo entre los propios agentes sociales, sino también entre las propias instituciones y los Estados miembros. Realmente esto seguía un esquema y una metodología del diálogo social clásico de posguerra, en el que la administración pública, muy al modelo francés, organizaba a los agentes sociales, pero también permitía que entre propios sindicatos y empresas dialogasen entre sí. De tal forma que precisamente el proceso de Val-Duchés se empalmó con otro también en el Palacio de Egmont sobre precisamente cómo llevar a cabo una política social y cómo hacerla pragmática. Concretamente, en cuestiones que el Parlamento Europeo ya había demostrado en el año 1986 en torno a la educación, la armonización de los programas de formación profesional en los Estados miembros y también la integridad física en el ambiente de trabajo, lo que luego pasaría a ser la Directiva de Salud e Higiene en el ambiente de trabajo. Esta cuestión, no obstante, que precisamente abordaba una dimensión pragmática de la política social, estaba precisamente bajo un telón de fondo en el que la prioridad no era tanto construir una arquitectura pública de bienestar, sino precisamente de dotar de competitividad al mercado único, o al futuro mercado único con los procesos de reforma ulteriores que vendrían. Y en ese sentido, las reuniones en el Palacio de Egmont, que como he dicho se derivaban mucho de las que ya se habían discutido en el Palacio de Val-Duchés, ambos encontrados en Bruselas, concretaron las propuestas precisamente en cuanto a armonización de programas de seguridad social, intercambio de información sobre estructuración de empresas, la reformulada directiva Bredeling por aquel entonces, y las disponibilidades salariales también. Los sindicatos también propusieron otro tipo de cuestiones, como redistribución del tiempo de trabajo. Incluso dentro de la comisión, Jean de Guimbe, a la cabeza de la Dirección General de Asuntos Sociales y Empleo, llegó incluso a proponer una política social comunitaria, trayendo a colación una cuestión muy ambiciosa, pero que revelaba el elefante en la habitación, que es una política fiscal también comunitaria, consecuente de este tipo de dimensión social de la que se quería dotar Europa. Y realmente estas cuestiones especializó el diálogo social hasta tal punto que se crearon dos grupos, uno de macroeconomía y cuestiones laborales y otro de incursión de nuevas tecnologías en los debates entre la Comisión, los sindicatos y las empresas, reconociendo a ambos agentes sociales el buen ímpetu político que se le estaba dando a esta concreción de temas y a este tipo de cuestiones que precisamente ya traían a colación problemas particulares del mercado único. No obstante, ocurre un problema, bueno, no ocurre un problema, realmente en 1989 ya se empiezan a notar las curvas y las disonancias en este proyecto político de política social. Empiezan a crearse desacuerdos, sobre todo durante la primera presidencia española del Consejo, en el que a lo mejor la compatibilidad entre inversión privada, control de la inflación, disciplina monetaria, racionalización del gasto público, pero también cálculo de inversiones por parte de los empresarios, tenía que llevar a cabo la flexibilidad y compatibilidad de la competitividad con cuestiones como la elasticidad de la contratación y también, quizá, en la finalización de los contratos. Esta cuestión trajo a colación ya no solo un diálogo social clásico, como os he contado, propio de los estados del bienestar de posguerra, sino que también la influencia de otros lobbies como la Tabla Redonda, que es un grupo empresarial distinto a la Unión, a la Confederación de Empresas Industriales, y que precisamente tuvo bastante influencia en el desistimiento de la propuesta de directiva sobre un derecho de sociedades europeo, en lo tocante a reestructuración de plantillas y también de información entre la patronal y los propios trabajadores. De tal forma que en 1989 se consolida una subjetividad subyacente dentro del ejercicio y de los debates de la política social que precisamente buscaron más incentivar el aumento de la competitividad que un aumento de la protección social de la propia ciudadanía. En este sentido, el Tratado de Maastricht supuso la consolidación de este modelo, sobre todo a partir de los Consejos Europeos de Roma y de Luxemburgo, en el que no se tomó la necesaria consideración del grupo de pilotage, concretado precisamente por los sindicatos y las empresas, y tampoco se llevó a cabo una completa comprensión de lo que podría ser la política social europea. Esto también tiene varias cuestiones, en parte por la ambigüedad con la que la propia Comisión redactaba sus propias propuestas, en parte también por la desconexión que había institucional entre Comisión, Parlamento y Comité Económico y Social, los cuales no se entendían del todo bien durante estos años, y ya la guinda del pastel, el veto británico
a la proclamación de una política social en la reforma de los tratados, que además tuviese un valor jurídico vinculante. De tal forma que las consecuencias del Tratado de Maastricht trajo una política social mínima que, si bien expandía las posibilidades de cohesión social, realmente no dejaba de ser una serie de preceptos mínimos, completo de aristas, en la que ni Estados miembros, ni instituciones, ni agentes sociales estaban completamente de acuerdo. Para pasar a las conclusiones, precisamente tenemos que comprender que la política social es un proyecto, y la Europa social es un proyecto político que consiste en el desarrollo de una política pública que no es convencional a nivel europeo. No es convencional porque, precisamente, al no ser una política común, consta de orientaciones, de recetas, de acervo comunitario también, pero dependiendo de cuál sea en su forma de dictamen o directiva, y también consiste en una serie de relaciones internacionales y de temáticas que han sufrido una cooperación fluctuante durante estos años y que, precisamente, el análisis durante la etapa de la Comisión de l'Ors, el cual es considerado el periodo en el que más se expandió, refleja varias dificultades, varios debates muy ricos que expandían mucho las posibilidades, quizá de regulación social de la Comunidad Económica Europea, pero que dejaban asignaturas pendientes. Y de eso, precisamente, se demuestra en el Libro Verde, ya de 1993, sobre la política social. Un periodo en el que ya no solo existe una rápida erosión del diálogo social, un completo desentendimiento entre empresas y sindicatos, sobre todo en lo tocante a lo que era el valor vinculante de los foros de negociación, sobre todo porque las empresas eran bastante reacias a que hubiese acuerdos sociales a nivel europeo, que pudiesen tener valor vinculante también. Ellos preferían más llevar a dictamen la normativa europea y luego ya concretarla a nivel sectorial o nacional en función de las culturas administrativas de cada Estado miembro. No obstante, todavía quedan desafíos por completar en esta investigación y que son precisamente abordar subtemas dentro de la política social europea, que profundice en los propios agentes sociales, también la disponibilidad que haya de sus propios archivos y también precisamente en otras cuestiones como son las consecuencias medioambientales del proceso de construcción europea, la desigualdad, la inclusión y, asimismo, quizá también tengamos, o sería lo ideal para la agenda de investigación de la Unión Europea, de la historia de la integración europea, la indagación en los propios procesos de europeización y el valor discursivo que tienen precisamente conceptos como Europa social. Conceptos que ya no solo nos remiten a debates de si queremos más o menos Europa, sino que nos hacen replantearnos directamente qué Europa es la que queremos. Muchas gracias. Bueno, Rodrigo, enhorabuena. Hay mucho para comentar. No sé si yo conseguiré a resumir un poco todo lo que he observado, pero yo quiero, no nos conocemos, pero quiero destacar, nos conocemos desde nos hemos conocido hace pocos minutos, pero quiero destacar al escucharte pues ese gran labor de que pues has tenido que cubrir varios aspectos, aparte pues la perspectiva histórica, también has tenido que cubrir la parte institucional, también el tema de la cuestión del diálogo social implica evidentemente investigar sobre el desarrollo, la evolución de la actuación de los agentes sociales, cosa que no es fácil porque por una parte tienes a los sindicatos que tienen que están muy anclados en la dimensión nacional. No creo que a nivel europeo los sindicatos europeos están tan potentes. Desde luego no lo son tanto como los sindicatos a nivel nacional. También creo que hay una cuestión que quizá, bueno, perdona, no sé si voy a seguir toda una cronología o una lógica en mis reflexiones,
pero es que me llama la atención en varios puntos. Los sindicatos a nivel nacional, la cuestión es saber si son aún realmente representativos de lo que es el mercado laboral, si tienen o si han tenido o han tenido la capacidad de mantener esa fuerza representativa para tener un peso a nivel del diálogo social en el plan nacional, y si eso ha podido repercutirse a nivel europeo. A mí me temo que no, y me temo que son los estados o los gobiernos que han tomado por su cuenta la cuestión de la política social. Por cierto, el señor Draghi dijo, pero no recuerdo en qué año, la Europa social ha muerto. Con lo cual, y ahí no creo que eso viene de la voluntad de los socios al diálogo social, es más bien una observación por parte de las políticas de los Estados miembros. Con lo cual, yo creo que en todo lo que has comentado, iría también a ver qué pasa en el seno, quizá no todos los Estados miembros, pero en la época, bueno, para el periodo que cubres no hay tantos estados como ahora, pero ver cuál ha sido la evolución del diálogo social en el seno de esos países miembros, porque eso ha tenido una influencia a nivel europeo. Me ha encantado, me ha gustado digamos, el hito de 2008, y después, mucho más tarde, el COVID, porque también es el resultado, la actitud de los Estados miembros, pero también de los actores del diálogo social a nivel europeo, entre comillas, pues ha sido digamos, una consecuencia de una elaboración de un proyecto social que después se ha desmantelado. Bueno, sí, desmantelado. A esa hora de la mañana el francés y el castellano a veces cuesta. Pues eso, como lo he dicho para introducirte, pues hay conexiones entre el pasado y el presente, y quizá si la Europa social ha realmente desaparecido, si seguimos lo que dice Draghi, quizá es el resultado de una metodología que los gobiernos han adoptado, adrede o no, eso queda por ver. Si realmente había una voluntad política de hacer una Europa social, o como tú lo has mencionado, solo una Europa competitiva, y eso yo creo que vamos más bien en esa dirección. La competitividad fue, es y esperamos que seguirá la prioridad de Europa en un mundo más global. Bueno, yo voy a terminar mi intervención con una pregunta. ¿Por qué no has, o igual en el proyecto y en la presentación no ha sido así, pero ¿por qué no hablas de la aportación de la Corte de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Porque evidentemente eso es una visión jurídica, pero me pasa así ahora como en la mente las sentencias Defrene 1, Defrene 2, Defrene 3, creo, pero 1 y 2, hablando justamente de la igualdad. Eso ha contribuido muchísimo a la dimensión social, como el tema de la igualdad de género o incluso la igualdad en general. Más adelante hemos tenido, por ejemplo, en la sentencia Calanque, es que me viene así a la mente, la sentencia Calanque que introduce la noción de la discriminación positiva, que en todos los Estados miembros de la Unión Europea sí o sí hemos adoptado, gracias a esas sentencias,
mecanismos de corrección de desigualdad. Quiero decir, bueno, son dos ejemplos para decirte que igual también el derecho europeo, más allá del diálogo social, pues ha contribuido o ha intentado de contribuir a algo, a una construcción y elaboración de la política social a través de algunas líneas, no te digo de manera genérica. Y con todo esto, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, profesor Martens. Intento ir en orden de tu intervención. Sí, correcto. Los sindicatos realmente hay, de hecho hay un artículo que es The Paradoxical Answers of Trade Unions Regarding a Crisis of Capitalism, o algo así, de Quentin Joan, que precisamente explica esto como precisamente unos sindicatos cuyo método de acción y también cuyo despliegue de propias fuerzas transnacionales se hacía mucho desde la óptica nacional. Y en ese sentido, aquí es paradójico, precisamente como dice el propio artículo, porque no lograron totalmente de combinar precisamente el intento de buscar una política social europea con luego el convencimiento o la influencia de sus propios gobiernos internamente sobre impulsar tanto esa política social a nivel europeo como las propias políticas sociales que se pueden seguir resguardando en el ámbito doméstico. Y en ese sentido es justo el gran problema que tienen los sindicatos en este momento y que incluso cuando se forma la Convención Europea de Sindicatos en el año 73, que se hace realmente con una intención que deriva mucho de la Europa federal y de un modelo federalista de la integración europea, no tiene la suficiente fuerza ni la suficiente capacidad para precisamente calar en dicha influencia. Por lo tanto, es totalmente paradójico y es totalmente cierto en ese sentido. Y desde el punto de vista histórico es alguna cuestión que queda todavía por explorar, pero que se está viendo también. Y concretamente sobre la perspectiva jurídica, justo reconozco que es la que me falta. Cuando estuve en el archivo de la Comisión en Bruselas, solicité la consulta de carpetas en torno al servicio jurídico de la Comisión, que como es el primer filtro para la iniciativa de potestad legislativa, me dijeron que era bastante útil. Todavía tengo pendiente consultarlas, pero ya tengo algunos apuntes sobre ellas y sin duda los meteré en el paper. Así que muchísimas gracias por la observación, porque totalmente. Sí, he pedido. A ver, muchísimas gracias por la ponencia, me ha interesado muchísimo porque yo he sido, digamos, una reliquia que queda de aquella época interviniendo directamente precisamente en las cuestiones que usted ha abordado y que lo ha hecho muy bien. A ver, yo estuve representando a España en la Comisión Europea para el Tratado de Ámsterdam y después también en la Conferencia Intergubernamental como experta española. Tenía un doble mandato. Por una parte, introducir los temas de igualdad en los tratados y, por otra parte, introducir también todo el tema social. ¿Por qué? Porque siempre que desde cualquier perspectiva se intentaba avanzar ahí, ¿qué es lo que nos decían todos? No hay base jurídica. No teníamos base jurídica y, por lo tanto, el desarrollo de las políticas era sumamente complicado. Entonces, para el Tratado de Maastricht no se pudo introducir casi nada, pero usted ya lo ha indicado, se adopta el protocolo sobre la política social europea y además se adopta finalmente por unanimidad, cosa que me vino muy bien al respecto, porque cuando ya abordamos cómo introducirlo en los tratados, claro, mi planteamiento fue, oiga, algo que ya se ha adoptado por unanimidad, no me toque usted ni una coma. Vamos a ver cómo lo metemos dentro del tratado. Y pasó íntegro el protocolo al Tratado de Ámsterdam. Y de ahí esas regulaciones se han ido manteniendo en los sucesivos tratados con alguna pequeña modificación. Algo parecido con los temas de igualdad. Era pleno debate de la sentencia Calanque que ha indicado, pero que inmediatamente después vino la sentencia Marshall en un sentido completamente diferente, con lo cual la base jurídica que tenía el tribunal era realmente contradictoria, débil, etc. Y entonces ahí, desde esa perspectiva, pues hicimos exactamente lo mismo, buscar qué podía haber de consolidado europeo en los temas de igualdad para
introducirlos en el Tratado de Ámsterdam, que también se han mantenido en los tratados, en la Carta de Derechos Fundamentales, es decir, se han ido manteniendo a lo largo del proceso de integración europea. Y claro, es realmente interesantísimo todo ese dilema que plantea en su trabajo sobre cómo conseguir algo que es un anhelo de buena parte de la sociedad, de los agentes sociales, etcétera, y por otra parte, pues cómo jurídicamente poder tener algo que nos sirva para poder ir avanzando en ello. Aquí he de destacar que, claro, eran tiempos distintos a los actuales. Yo fui nombrada por el gobierno de Felipe González y me mantuvieron exactamente igual y sin tocar una coma nada en el gobierno de Aznar durante el periodo de presidencia española que coincide con la aprobación del Tratado de Ámsterdam. Es un periodo histórico apasionante en el cual se sientan de una manera muy sutil, porque no hubo grandes algaradas, estas bases jurídicas que después nos han permitido ir creando todo un desarrollo a nivel de derecho derivado importantísimo y que ha permitido reforzar de una manera muy importante el diálogo social en Europa, no únicamente con los agentes sindicales y las empresas, sino también con las organizaciones de la sociedad civil, que entraron en el diálogo social de una manera muy potente y ya nunca han bajado de él. Así que le animo a continuar con esta investigación porque es muy útil después para entender de qué manera se desarrollan las normas y de qué manera se pueden ir aplicando las políticas. Muchísimas gracias, profesora Freixo, por la observación y el comentario, porque sí, totalmente. De hecho, lo de los consumidores es una cosa y las asociaciones que me interesan muchísimo. Sí es cierto que a lo mejor desde el punto de vista histórico es un poco difícil de acceder por las fuentes y también por un artículo que se publicó justo también la semana pasada. Es que han ocurrido muchas cosas en estas 2 semanas, que es precisamente un artículo de la historiadora Brigitte Leucht que aborda la perspectiva de las organizaciones de los consumidores en perspectiva histórica ante la integración europea. Y precisamente ella denota que existe una especie de interés, una ambivalencia entre el interés completo o el desinterés dependiendo de la época histórica. Y es justo en esos años donde explota el mayor interés por los consumidores, en los años 80 y más bien principios de los 90, a raíz del Tratado de Maastricht. Y aquí ocurre un problema, y es que precisamente el propio diálogo social como que al principio se les cerró las puertas. Porque en el año 91, que es cuando se crea el grupo de pilotaje para crear el protocolo social, que es la Carta Social de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, hubo solicitudes de asociaciones de consumidores y también de representación de pequeñas y medianas empresas que se desecharon. En las propias carpetas que pude consultar en Bruselas, el argumento que usaba el Servicio Jurídico de la Comisión Europea y la propia Comisión Europea decían que es que podría complicar demasiado la elaboración precisamente de esas normas. Exactamente. Y entonces es curioso porque realmente es un poco pliegue, pero también quizá defensa de las propias competencias de la Comisión como árbitro en el diálogo social de decidir quién entra y quién no. En ese sentido. Y en estos años quizá a lo mejor ese pudo haber sido uno de los propios errores de la Comisión Delors. Creo también recordar que en esto François Lamoraux hay una nota que le manda también a Delors ya en el año 89, diciembre del 89, enero del 90, hablando sobre esto mismo, que precisamente la incursión de estos tipos de asociaciones podría ser muy útil, pero que burocráticamente no sería del todo viable, por así decirlo. Gracias. Thanks for the paper, Rodrigo. I think the basic problem with regard to social policy in the European Union is that the European institutions can provide money, can provide channels for distribution of money, can provide an arena for general soft negotiation, soft policy. But concrete social policy is done on the national level. That's a big problem. But I've actually another question. Because within the period of your research, 85 to 95, there is a significant shift in the European structure due to the collapse of the wall, due to, you may even say, the first Eastern enlargement of the European Union by the reunification of Germany, which actually, well, I know it personally because to a certain extent, I'm a relict of the time as well.
really billions of euros went east, which had a deep impact on the general economic situation in Germany. And I mean, to incorporate 16 million people who came from a completely different political system, from a completely different economic system, living in completely different economic conditions, talking about pensions, for instance, and things like this, health insurance, required a lot of energy. And I think you cannot leave this aspect out in your work. I mean, this has to be considered, I think. Maybe because I'm a German, I don't know, but it is for me, it is also significant for the general European dimension. Thank you, Professor Jürgen, for the observation. Actually, is one of the main points that I had in my paper, which is how the end of the Cold War influenced the initiative of social policy in Europe. Because what you mentioned about German reunification in 1991, 1992, caused maybe the raising taxes of Germany too, that affected the initiative of social policy at the level of the European integration. But not only the end of the Cold War and all the new transitions to democracy in Eastern Europe, but also I noticed in the archives the consequences of the Persian Gulf War in 1991 and how that kind of conflict remained the political elites in Europe, these kind of energetic problems and inflation and rise of prices too. So it's actually a dimension. Actually, these are problems or external problems that influenced on the policy-making process of social policy. And they have, I absolutely agree with you in this position, because they had a direct effect on how politicians in Europe manage this kind of pensions, but also subsidies and these kind of opportunities. Yeah, sure. So thank you for your point. Yeah, just a short story in this context, because it's of course not only the German reunification, but it's the whole challenge of the collapse of the consequences of the collapse of the Iron Curtain. It was when I was doing some research on the European Investment Bank, I found a letter dating from April 1989. From the then Hungarian Prime Minister, still within the context of being part of the Warsaw bloc system. And he asked for a credit from the European Investment Bank, which actually caused trouble within the investment bank, because they said, well, we are not in charge for this. Yeah? So they wrote a polite letter saying, sorry, we would like to, but we can't, due to our regulations. But this is an indication for the hope which existed on the former east side of the Iron Curtain with regard to the collapse of the wall and the consequences for the national economies there. Yeah. It was just an anecdote. Okay, all right. Well, thank you, Rodrigo, for your presentation. I found it really useful and quite, let's say, beautifully mapped out the process of what has going on in terms of processes, in terms of actors. I think you did a very good job. I mean, I have so many things that I could say about this, but I'm going to start with what Jürgen just mentioned, because that was also my observation, the importance of context. So the processes always happen within the context. And especially because you're really touching upon a really crucial period for the history of European Union. So in terms of context, I'm going to add not only just what happened in Germany, reunification of Germany, but the war in Yugoslavia happening in the same moment that put at the test the common foreign policy that failed. So as we know, in terms of outcomes and results that you're looking at,
the history of European Union is the history of successes and failures as well. So this is, I think, something that you should think about when you think about context and when you think about outcomes. And also there is what is also very important. You explained this in the map, the differences between the new member states at the time, Greece, Portugal, and Spain, and the rest of the Europe at that moment. So what is this also telling us in this context? That there is the post-accession period of 3 countries. So in terms of context, this also tells you something about the transformative power and the opportunity structure that the Europe was in that time for these 3 countries. So if we think about those enlargements in that historical time, they are quite different from the enlargement to the Central Eastern Europe and what happened elsewhere, because they were chiefly motivated by the need for democratic and economic consolidation and integration in Europe. So there was this opportunity structure, there was this clear intention with objectives, needs, and the ways how to achieve them. So there is the internal transformation of Europe going on, but there is also consolidation of Europe as such, as Jürgen said. And this leads me back to what you beautifully also presented in the State of Art, when you mapped out what were the different kind of research currents at that time. But what you didn't say, that there was this very big clash that still continues to be quite prominent in the EU studies between the historical institutionalism and the constructivist currents. And the constructivist currents, I also belong to the school of Kiran Patel and Amandine Crespi, so it was quite evident that even the research in that time, you mentioned 1990s, was being more reactive than proactive. So research followed what the European Commission was testing at the time, different kind of social strategies, social policies, ideas about European identity. So research developed actually from the European policy ideas, not vice versa. So the academia in that time, all the studies that we have on Europeanization, they were basically just mapping out the processes, learning from what is going on, using this laboratory test, like Tanja Borzel would say in Theories of Europeanization, to testing what is working, what is not working. So I think for your research here, it's quite important that you now have this good view of the processes. You have mapped out the stakeholders. You know the mechanisms. You know what were the results. So how can you contextualize these outcomes now? So what this tells you about the transformative power of Europe at that time? I think this needs to be a bit squeezed out in your presentation and better tied with research question that needs to be more narrow, okay, that reflects that you are analyzing the process, but you're looking at the outcomes. So what this tells you about the transformative power of Europe, and in terms of consequences, you talk a lot about consequences. So Europeanization and European integration are 2 different things, totally 2 different things. So in terms of consequences, consequences can be intended consequences and then be unintended consequences. And what you're looking at are these unintended consequences. So maybe if you can tell us something about this. So how do you see this capturing of unintended consequences and linking it to the present day? Because I'm still missing like really a strong connection in terms of what you mapped out as results of your research and what is going on today. So how can you explain this process of not learning from results in that period? Because I think that is what you're trying to say. Thank you, Professor Milosevic, for your comment. Yes, we'll start from the beginning. Yes, Southern enlargement, actually, it was like a idea that the European integration took in order to consider the reform of the treaties in 1985. Not only because these inequalities in regional development, but also because unemployment. Greece, Portugal, and Spain were the 3 countries with a very high rates of unemployment, and not also this
basic rate, but also young unemployment and full of social differences between the three welfare states in Southern Europe and the consolidated welfare states in Central and Northern Europe. So actually, this was an argument in the debates and also not in the European Councils previous to 1985. And I am talking about, for example, Fontainebleau Council in 1984 and all the problem of the resources of the European communities, also regarding the common agricultural policy and the cohesion within the European integration itself. And these unintended consequences, I like this kind of comment because it's actually what I am looking for in my thesis. This kind of not direct effects, but also unexpected. And I think that if we have to learn some lessons from these years and from the past, nowadays, as far as I know, it's the case of Spain, because it's what my thesis is about, is, for example, labor flexibility. Labor flexibility was considered even as a cultural shock in Spain. And it was something that it was very implemented in Europe, but not in Spain. And actually, is the main argument for these 3 general strikes that the unions convoked during the last years of Felipe González's government. Nowadays, this kind of labor flexibility, I think that it's unable to resolve the problem of youth unemployment in Spain. The other day I saw in the X-account of Eurostat that Spain is still one of the countries with the most high unemployment rate in the European Union. So actually I think that this kind of unexpected results, as you pointed out, they are manifesting in the present, but they are still unresolved nowadays. And I think this is one of the main questions of rethink about Europeanization, the consequences of the European integration process. But also about how we learn. No, I just wanted to say, but also how we learn from them. So I think that's also the passage that you need to consider. So if we have positive and negative results, and we always think about European integration when we speak about the historical terms as positive markers of European integration, we think about development and building. But what about those negative results? So negative results actually give us the chance to learn something. But learning means adapting, means, like correcting, like the negative impact. So I think in that maybe direction, maybe it would be, the contribution more concretized. Thank you. Well, you want to answer now? Yeah, actually, thank you for the comment, because I will look for it in my thesis, because actually it's the central point of what I want to point out in my dissertation, so thank you. Well, as a few comments, I think you have to focus on some lines, because all the story you tell us, I know, and you have a lot of references. So you have to define your project. What am I going to find and what am I going to show? It's not so easy, but if you repeat that a lot of historians already told us, now, I think probably if you look at the action of the law, social policy is more a question of methodology than of precise institutional measures or rules or social advantage, etc. If you consider social policy is to get more social advantage, I think you are not in the good way to find something interesting. So if you look at the law, you have to look at the period of the 60s where he was in charge, and he tried to develop a sort of concertation between enterprises and syndicates, and to finish a sort of consensus around a policy that, and the aim of this policy was to get the best performance
on economic and social point of view. And with the dialogue of the 80s you mentioned, it is always the same perspective. Third, there is a moment important, is the way to manage monetary and economic union and the social pact. How can you manage economic and monetary union with such constraints in that period without dialogue between social and forces and enterprise? That was the main aim, and I think the best way to tell us something new. So you have to look how they tried to introduce social dimension in the way to pilot economic and monetary union. And for Delors, you had to try to have a compromise between the economic performance, monetary and economic performance, and social performance. So for me, it's more a question of methodology than of concrete right on results, because in such a climate, you cannot imagine and build something on too many constraints. Last point, you mentioned Delors paper. Did you think about the last documents that were given to the archives in Florence? Asking this short answer, yes, the Delors papers are going to be transferred next year to the archives in Florence. But the main point is that it's already done, and you can now probably look at them. No, not now. Next year, because actually what they are now doing at the historical archives of the European Commission is a process of digitalization of this kind of documents. You speak about private paper of Delors? Yes. I'm sure. I have in contact direct with people that received the documents and gave the files at Florence. And you can speak with the archivist, and I think you will be able to see some documents very quickly, not in 1 year. Ah, great. I will ask them Dieter Schinkler, which is in the historical archives of the European Union. I will ask him. And talking regarding methodology, yeah, I think that this social dimension of European integration is focus actually in the compatibility between European Economic and Monetary Union and the social dimension. And the point is that I think I have to work more on this and to delve into this question, as you told me, not only in the compatibility with the social dimension, but also how the social policy reinforced Economic and Monetary Union, or at least the debates about the Economic and Monetary Union. I think so. Sorry. But also like to connect what Eric was saying in terms of methodology. So once you define your research question, when you have like a concrete, a more narrow idea what you want to achieve, then this also reflects in the use of sources. So what is exactly the advantage of using the archives? I mean, I know the archives in Florence, I know the archives in Brussels. I mean, they are very rich, but also the material that you want to collect, the material you want to analyze has to be connected to your research question. So what Teresa actually mentioned earlier with her own experience, it's quite interesting and maybe can be quite telling for you. So she told you about the agency of member states at the European level. So this is also something you could look at, and not only in terms of what Jacques Delors said at the time, like what did the personal individuals, you know, like
political elites said at that time, but also the level of member states. Since 2 years, since we're talking about archives, they're unleashed all the documentation from Helmut Kohl in Germany, which is digitalized and publicly available. So there is, you know, like you have to think about the agency of member states, because Europeanization doesn't happen in a vacuum. It's a process whereby member states upload their interest to the EU, which is a new political opportunity structure for them, especially for the new member states. And you see this trend going on each enlargement round, that there is this strong projection of interests. So this is maybe where you can really narrate down and then match it with the data that you want to collect and analyze. Yeah, actually this is a very interesting question, because when I was in Brussels, as you talk about these individuals, this kind of technocratic elite, which is actually debating in the policy-making process, I asked for the Manuel Marín papers at the European Commission, but they were unclassified. So I couldn't have access to them. But they told me that they were located and they are working on this classification process and a digitalization process later of this kind. But also, it is not for this research, but for the thesis, I'm interviewing some people that work in the European Social Committee during these years. For example, in my last journey to Brussels, I interviewed Esther Delaine, who was the person who wrote in Spanish is dictamen, in English, report, which was a report about the European Social Chart. And I was very, very amused of what he told me in Brussels. Yeah. Thank you. Other question? ¿Más preguntas por parte del resto de investigadores? Sí, aquí Teresa. Sí, muy pequeñita cuestión, porque a lo mejor le puede interesar consultar los archivos de la Fundación Jean Monnet en Lausanne. ¿Sí? Porque en la granja d'Origny, pues la verdad, el gobierno suizo ha dedicado una cantidad de dinero inmenso a digitalización de archivos de historia de la Unión Europea, y puede que encuentre algunas cosas que le sean útiles para su investigación. Ahí nosotros te podemos facilitar el contacto porque trabajamos mucho también con Lausanne, o sea que sin ningún problema. Bueno, pues final remarks. No, por una vez que no tengo que no voy a decir nada. No, repito, yo por mi parte, aparte, pues te han machacado un poco con la metodología, pero yo para salvarte el pellejo quiero felicitarte porque, pues fíjate, yo, bueno, voy a hablar un poco de mí, pero 30 segundos. Lo de la política social o la Europa social fue un tema de moda cuando yo hice el DEA de Derecho Comunitario en las tierras francesas, en la Université d'Aix-en-Provence. Y era ya algo, por lo menos para los juristas, algo novedoso, cómo abordar esa temática. Y es curioso porque hay un señor que nos ha dicho, un señor de aquí, que nos ha dicho que la Europa Social ha muerto, pero sin embargo, años después, seguimos hablando de... Bueno, al igual que un proyecto, el proyecto político ya estaba sentado y había que llenarlo, pues hay que reconstruir esta política social porque lo conocemos con los propios estados, que sea europeo o que sea en otra parte del mundo. Sin política social, el Estado no funciona. Bueno, la Unión o un país no funciona sin política social. Que sea democrático o no, sencillamente porque pues la sociedad, los seres humanos necesitamos vivir y sobrevivir, ¿no? Con lo cual, muchísimas gracias por esa intervención y ahora supongo que vamos a pasar a la siguiente.
Bueno, ¿O ahora hay tenemos un poquito de ratito para el descanso? café. Agradecemos que el ponente haya limitado dentro del margen que tenía su exposición, incluso salvado un poquito. Siempre ese tiempo que tengamos de más lo podemos subir y sumar al debate. Bueno, en este caso creo que ha habido bastantes preguntas. Sí me gustaría que los investigadores se animaran un poquito más a contribuir, pero bueno, sin duda la exposición ha sido magnífica sobre un tema que creemos todavía esencial, como has dicho, un tema que discutimos mucho aquí también en la Fundación Juste, y yo ahí tengo que discrepar de nuestro querido Mario Draghi, que le dimos el premio Carlos V hace poco, y creo que la Europa social no está muerta, sino que es una de las bases y de las esencias del proyecto de construcción europea. Has traído un debate magnífico al foro, y la verdad lo agradecemos enormemente, y creo que nos hemos ganado el café porque creo que necesitan todavía un poquito de energía para activarse de cara a las próximas presentaciones. Un aplauso.